367. Entonces, si no hubiera estas partidas, ¿cuánto le habría descontado? ¿Cuánto sería el impuesto retenido? Sería 5.601. Ajá, sería 5.601, ¿sí? Bien, ya, entonces lo que estamos haciendo es restar algunos conceptos como pago a cuenta de impuesto, pero el impuesto ya está calculado, ¿sí? Entonces, es un concepto que se resta antes de determinar la base imponible. En cambio, la acreditación son conceptos que se restan como pago a cuenta del impuesto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las acreditaciones? Ya sabemos que las deducciones son los aportes laborales, ya también es el mínimo imponible. ¿Y las acreditaciones cuáles serían? Serían los saldos a favor del contribuyente, ¿Ya? el 13% sobre dos salarios mínimos nacionales, Uh-huh. eh, y la actualización de valor también. ¿Ya? Y también el La- 13% de las facturas. sí. En otras palabras, Lice, sería que todo eso sería un pago en cuenta, o sea, en vez de pagar en dinero, lo pagas en todo eso, ¿no? El impuesto. Entonces, a eso llamamos acreditación. Ah, bueno, ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces sí. todo lo que hace que yo no pague el total y pague menos es acreditación. ¿Ya? Entonces acá tenemos, repito, la compensación por compras a régimen especial es el 13% de los salarios mínimos, el 13% de mis facturas presentadas en este periodo, ¿ya? Luego tengo el saldo a favor del mes anterior con mantenimiento de valor. Entonces, esos son los conceptos, ¿no?, que estarían haciendo de acreditación, ¿sí? Ahora, vamos a cerrarlo esto. Vemos, por ejemplo, ¿qué podemos tener? Podríamos tener, por ejemplo, un IT. En la determinación de un IT, ¿qué se resta? ¿Qué sería deducción? ¿Qué sería acreditación? ¿Alguien tiene una idea? No está saliendo el otro. Bien, cuando determinamos IT, ¿cómo calculamos el IT? ¿Alguien sabe cómo calcular el IT? Tengo acá el cálculo de un IT, ¿sí? ¿Qué hacemos para calcular el IT? Acá pongo el total de mis ingresos grabados y exentos, ¿ya? Bien, luego resto los exentos y me quedo con los grabados. Calculo el impuesto y ese impuesto lo compenso con el IUE, ¿ya? Y si es que hubiera con un pago a cuenta de declaraciones juradas de periodos anteriores que haya pagado en exceso. Y tengo el saldo a favor del fisco. Bien, de esos conceptos que acabo de leer, ¿cuáles considerarían deducción y cuáles considerarían acreditación? Lice, deducción serían los ingresos exentos, ¿Ya? y también el saldo a favor del anterior, ¿no? ¿Sería deducción, seguro? Mm, No te olvides, la mm, deducción disminuye la base imponible. En cambio, la acreditación es lo que se considera pago a cuenta del impuesto. ya. Entonces creo que solo serían los ingresos exentos. Solo serían los exentos, la deducción y la acreditación. Sería lo del saldo a favor, ¿no? Del Una vez que anterior. he calculado el impuesto, ¿qué compenso? Este es el impuesto. Una vez que he calculado el impuesto, todo lo que resto, a llegar al saldo definitivo a favor del fisco, que es el monto que he de pagar, ya para llegar a ese monto, todo lo que resto viene a ser acreditación. ¿Qué estoy restando?
Tenía que pagar 25.500, pero voy a pagar solo 4.200. Entonces, todo lo que está haciendo que baje eso es acreditación. ¿Qué está haciendo que baje? El IVA pagado. Ya, muy bien, esa es acreditación. ¿Qué más? Ahí estoy disminuyendo 18.000. Tendría que pagar todavía 7.500. ¿Qué más estoy disminuyendo? Exacto, los pagos a cuenta. ¿Ya? Entonces, puede ser pagos a cuenta del periodo o saldo de pagos a cuenta del periodo anterior. Estamos compensando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas compensaciones o pagos a cuenta van a ser acreditaciones. ¿Sí? ¿Está entendido? Sí, sí. Ya, muy bien. Entonces ya tenemos eso. ¿Sí? Pasaríamos al siguiente concepto, que son medios y formas de declaración. Ya, bien, ¿qué es un medio y qué es una forma? Vamos a hablar primero de medios y formas de declaración y luego medios y formas de pago. Bien, generalmente hay ese análisis cuando hemos estudiado, y ustedes han debido ver, por ejemplo, medios y formas de transporte, medios y formas de comunicación. ¿Se acuerdan de eso? En lenguaje se ve, en lenguaje se estudia. Denme un ejemplo de medio de transporte y un ejemplo de forma de transporte. Medio de transporte, dice, sería un avión y forma de transporte sería por mar. Seguro. A ver, a Mm, ver, a ver. Conocimientos básicos. Medio de A ver, transporte sería un vehículo y formas de transportes a caminar, a nadar. ¿No? seguro. Bien, vamos a ver. A ver si no. Bien, medios de transporte. Por favor, medios de transporte creo que no está queriendo dar mi buscador. Es que no quiero buscar en Google porque voy a tener problemas como estamos presentando y estoy conectada a través de Chrome, entonces no quiero buscar ahí. Estoy buscando en otro buscador. Busquen ustedes, por favor. ¿Quién encuentra? Hay medios de comunicación y medios de transporte, formas de comunicación y formas de comunicación y medios de comunicación. Sí, no me está dando. Porque en otras clases entrábamos sin problema. Es por mi internet. Hago nuevamente. Bien, ¿qué han encontrado? Alguien que lea, por favor, que entiende por... Primero tomaremos transporte, qué es un medio de transporte y cuáles son las formas de transporte. ¿Ya? ¿Puedes leer, por favor?
Ya, ya, aéreo, acuático, terrestre, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, y un medio de comunicación y una forma de comunicación. Medio de comunicación sería televisión, radio y forma sería escrita, verbal. Muy bien, muy bien. Entonces, en este caso, ya si estamos hablando de medios de declaración, ya cuando hablamos de medios de declaración, estamos hablando de tipos, por ejemplo, de formularios por los cuales yo puedo hacer la declaración. Anteriormente se utilizaban más formularios impresos. Actualmente, ¿qué tipo de formularios utilizo? Digitales. Digitales o electrónicos, ¿ya? Entonces, es como que antes yo me transportaba en carreta y ahora me transporto en vehículos, ¿no? Bueno, se entiende, ¿no? La similitud, ¿ya? Entonces, esos son los medios de declaración, repito, antes formularios electrónicos, impresos mayormente, ¿ya? Y ahora mayormente formularios electrónicos. Digo mayormente porque en algún impuesto todavía se utilizan formularios impresos, ¿ya? Entonces, en este caso estaríamos con si quieren ustedes, un mayor dominio de los formularios electrónicos ahora, ¿no? O digitales, electrónicos o digitales. Bien, y las formas o tipos de declaración ya es la forma en que tú haces la declaración. ¿Y cómo puedes hacer la declaración? Una declaración puede ser digital o puede ser física. Ya, el medio es el formulario, ¿se entiende? Pero la forma de declaración o es digital o es física. Digital cuando la mando, por ejemplo, por internet, ¿ya? Y física directamente y la presento directamente en la oficina. Ahí ustedes van a tener, por ejemplo, en la presentación de estados financieros, ¿sí? En la presentación de estados financieros hay dos formas de presentar. Una es digital y la otra es física. Ya, en la digital lo que voy a hacer es llenar, ¿no? En este caso, los estados financieros, archivos y mandarlo por internet. Esa es la forma de presentación digital, ¿ya? Y la forma física de presentar estados financieros es imprimir los estados financieros y llevarlos a las oficinas del SIN, ¿no? Presentar y dejar ahí los estados financieros y hacer que me los sellen en un ejemplar o más para tener constancia o respaldo, ¿sí? Bien, entonces tenemos que las formas podrían ser digitales o pueden ser físicas, ¿sí? Ahora, las formas de presentación ya pueden tener algunas características. Si yo presento la primera vez, ya, y posteriormente la modifico, podría tener también una forma de presentación original y rectificatoria, ¿sí? Bien, en algunos casos presento mi declaración, me doy cuenta que hay errores y lo rectifico. Entonces ahí tengo, y eso se puede presentar tanto en la física como en la digital, ya que yo tenga una presentación original y tenga una o más presentaciones rectificatorias. Bien, cuando se trata de declaración de impuestos, también podríamos tener con movimiento y sin movimiento, ¿ya? Entonces, con o sin movimiento también serían formas de presentación. Ahora, si presento a tiempo, tengo una presentación dentro del término. Presento tarde, tengo una presentación fuera de término. Luego, también podríamos tener a favor del fisco, a favor del contribuyente, ¿ya? Que son formas que se presentan, ¿sí? Bien, entonces, las formas de declaración, repito, pueden ser digitales o físicas, ¿ya? Y en ambas puedo tener original rectificativa, puedo tener con movimiento, sin movimiento, puedo tener en término, fuera de término, puedo tener a favor del fisco y a favor del contribuyente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en un IVA, por ejemplo, puede ser a favor del fisco o a favor del contribuyente. Un LC-IVA también puede ser a favor del fisco o a favor del contribuyente. Bien, en el caso de un IT, por ejemplo, puedo tener a favor del fisco o a favor del contribuyente. ¿Por qué? El IVA puede ser más alto ya y puede ser a favor del contribuyente, ¿no? Porque puede quedar un IVA para el mes siguiente. ¿Ya os de acuerdo?
Entonces, en una declaración podemos tener a favor del fisco o a favor del contribuyente. ¿Ya? Bien, esas serían las formas, pero los medios son el formulario impreso, el formulario electrónico. ¿Está bien? ¿Queda claro las formas y medios de declaración? Sí, Luisa. ¿Hay alguna pregunta ahí? Entonces, cuando hablamos de formas, piensen en este caso, es el vehículo, ya a través del cual yo hago, ¿no? Y la forma vendría a ser ya, en este caso, el tipo. Vamos a formas y medios de pago. ¿Cuáles serían los medios de pago? Han visto que el medio era con qué me transporto, ¿sí? Me comunico con la tele, me comunico con el periódico, me comunico con la carta. Ese es el medio, ¿sí? Ahora, ¿con qué pago? ¿Con qué pago? Bien, puedo, no mediante, no porque yo hago, en este caso, si hago virtual, estamos hablando de transferencia, ¿no? Sí, ese es un medio. Puedo pagar con dinero, sí, puedo pagar con efectivo, pero también puedo pagar con valores, sí. Esos son los medios, ¿ya? O sea, yo puedo pagar con dinero o puedo pagar con valor. Ya todo impuesto puedo pagar o con dinero o con valor. Ahora, el dinero lo puedo llevar, el dinero físico, puedo hacer una transferencia bancaria, puedo utilizar un cheque, son los medios de pago. Ya en el efectivo puedo usar dinero, puedo usar transferencia, puedo usar un cheque, ya. Y en valores puedo usar, por ejemplo, un CDI. ¿Sí? Entonces, el pago con valores o el pago efectivo, ¿sí? Bien, ahora, tipos o formas de pago, ¿ya? Puedo hacer pago total o puedo hacer pago parcial, ¿sí? Puedo entrar en un plan de facilidades de pago. También puedo tener un pago anticipado o no. ¿De dónde sale esto? Por ejemplo, acá. ¿De dónde creen ustedes que sale este dinero? Sale de haber pagado en algún mes anterior de más. Es rectificado y ese es un pago a cuenta de declaración que estoy haciendo. Ya, por tanto, no, cuando estamos hablando de pagos, ¿no? Tengo, por ejemplo, acá, he sacado 4.200. Puedo pagar directo los 4.200 o con valores o con dinero, ¿ya? Entonces, los valores de dinero vienen a ser medios de pago, ¿sí? Ahora, si pongo los 4.200, estoy haciendo pago total o pago parcial. Total. Estoy haciendo pago total. ¿Y qué pasa si aquí yo pago solamente 1.000? Tendré en algún momento que llenar una boleta de pago. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo de boleta de pago. Sí, bien, en el caso del IVA, ¿qué ha pasado? En el caso del IVA, ¿cuánto me ha salido de impuesto? Fíjense aquí. ¿Cuánto me ha salido de impuesto? ¿Y cuánto he pagado? Solo 10.000. Entonces, ¿he hecho un pago total o un pago parcial? Parcial. Parcial. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo otro pago parcial, porque puedo hacer varios pagos parciales. ¿Sí? Aquí estoy pagando una parte. Esto estoy pagando. ¿Sí? Bien, pero acá estoy pagando más. Entonces puedo tener varias boletas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pagos parciales. ¿Sí? Entonces, una forma de pago es pagar todo y otra forma de pago es pagar por partes. Ahora, puedo entrar en un plan de facilidades de pago, es decir, hacer un acuerdo con el SIM para decir cada mes voy a pagar tanto, ¿sí?
Bien, que es lo que hemos visto en la clase anterior, ejemplo del IUE, ya que el IUE para los contribuyentes, por ejemplo, resto solo para ellos, lo han prorrogado del 29 de mayo al 31 de julio y les han dado la posibilidad de pagar en cuotas, ¿no? 100%, 15, 15, 20, ¿sí? Bien, es lo mismo en las industriales, ¿no? Entonces, ese plan de pagos ya vendría a ser un plan de unidades de pago, pero tiene una característica, que ese plan sin mantenimiento, sin intereses, sin multa. Ahora, normalmente, cuando no hay esta situación de la pandemia, tiene cada cuota mantenimiento de valor, intereses. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora, ¿puede haber un pago anticipado en algún impuesto? Hemos dicho en el ITF, primero se paga, luego recién se declara, entonces puede haber un pago anticipado, ¿ya? Ahora, en caso de una situación difícil de un país, se puede determinar que la población pague por anticipado, ¿ya? Obviamente en la pandemia no lo han hecho porque la población no tiene dinero, ¿sí? Bien, pero ¿qué pasa si nuestro país, por ejemplo, estuviese ya enfrentando un problema de salud, pero la población estuviera con una buena situación económica? Podría pedirle a la población que haga un pago anticipado de impuestos, ¿ya? Podría exigir como Estado pago anticipado o cuando se declara, por ejemplo, una guerra, puede el Estado determinar pago anticipado de impuestos, pero para eso primero tendrá que tener la constancia de que la población tiene condiciones como para pagar, no como en este momento que más bien víctimas de la pandemia la población está enfrentando en todo nivel una económica. Ya, entonces a esa población que está en este caso mal económicamente, ¿le puedo pedir que pague anticipadamente tributos? Usted que estamos en condiciones de anticipar tributos, podríamos determinar pago anticipado, no, no, difícil, ¿ya? Ahora, puedo tener también en una declaración pago dentro del término o fuera del término. Si pago dentro del término, que esa es una forma de pago, pagar en el término, es decir, pagar antes de que se venza o máximo el día del pago. Cuando pago dentro del término, tendría que pagar mantenimiento de valor e intereses, si pago dentro, ¿no? No, Lice. No. Y si pago tarde, después del vencimiento, ya tendría que pagar, ya tengo que pagar mantenimiento de valor e intereses, ¿no? Ya acá tiene. Estos son pagos fuera de término. Entonces, en las formas de pago tenemos en término y fuera de término. ¿Sí? Puedo hacer el pago en término y fuera de término. Cuando pago en término, ¿qué pago? Y cuando pago fuera de término, ¿qué pago? Pago solo el impuesto. Cuando pago en término, quiere decir que he pagado antes de que se venza o máximo el día del vencimiento. Entonces, ¿qué es lo que pago? Solo el impuesto. ¿Estamos de acuerdo? Cuando pago en término, pago solo el impuesto. Y cuando pago fuera de término, ¿qué pago? Las multas, intereses y mantenimiento de valor. Bien, en realidad, mantenimiento de valor e intereses, porque la multa depende de la declaración, no del pago. ¿Ya? Acá están viendo, se ha declarado a tiempo, entonces ya multa. Ya, como se ha declarado a tiempo, ya no hay multa, aunque estoy pagando tarde. ¿Sí? Entonces la multa no es por pagar tarde, ojo, la multa es por declarar tarde. Ya, esa multa. Ahora, si estamos hablando de una multa por omisión de pago, sí, pero si estamos hablando de una multa por incumplimiento a deber formal, no. La multa por incumplimiento a deber formal se paga por declarar tarde. Ya, en cambio, por omisión de pago se paga por pagar tarde. Ya, entonces, si te estás refiriendo a la sanción por omisión de pago, sí, pero en este caso es por lo siguiente, porque se considera que si el contribuyente está pagando voluntariamente, está todavía dentro del arrepentimiento eficaz
Entonces, cuando hay arrepentimiento eficaz, no hay multa por omisión de pago. Por eso, en las declaraciones juradas no van a encontrar multa por omisión de pago. ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, vamos a pagar, cuando pagamos tarde, se paga el tributo, más mantenimiento, más interés y más multa por omisión de pago si corresponde. ¿Listo? Eso es lo que habría que pagar cuando pago tarde. Y cuando pago a tiempo, solo pago el tributo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me conviene? ¿Pagar a tiempo o pagar tarde? Si tengo dinero, obviamente. Si tengo dinero, me conviene pagar tiempo, ¿sí? Por tanto, cuando una persona, por ejemplo, decide no facturar, ya está con riesgo de que algún día le descubran. Y si le descubren, va a tener que pagar con mantenimiento de valor, con intereses, ya, y con multa por omisión de pago, porque ella no está pagando voluntariamente, le han descubierto, ¿sí? Entonces ahí sí va a haber multa por omisión de pago, ya. Bien, entonces obviamente la persona que se arriesga a no facturar una transacción se está arriesgando a pagar más, ¿sí? Entonces, arriesgando a pagar fuera de término, con, ya hemos dicho, mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago, ¿ya? Bien, jóvenes. Entonces, tendríamos en cuanto a medios y formas de declaración, medios y formas de pago, ¿sí? Entraríamos al último punto que corresponde a los agentes. Bien, algunos agentes ya los conocen, ¿sí? Bien, los agentes son, en primera instancia, los sustitutos. Y los sustitutos pueden ser agentes de percepción y agentes de retención. Esos ya los conocen. ¿Me pueden indicar qué es un agente de percepción y qué es un agente de retención? ¿Qué entendemos por agente de percepción y agente de retención? De percepción, ¿quiénes eran? Son aquellos que, en este caso, cobran tributos junto con sus ingresos, ¿sí? Agentes de percepción, ¿quiénes dijimos que eran? Hola. ¿Quiénes dijimos que eran agentes de percepción? Los que cobran tributos junto con sus ingresos, ejemplo. Ya se han olvidado. La banca, los Las vendedores, entidades financieras, ¿quién más? Hay una empresa en Cochabamba que está en problemas por malos manejos de sus funcionarios en este momento. ¿Cuál es esa alcaldía, empresa? No, hay una que está en problemas, que quieren que se devuelva los aportes a los trabajadores y aportes que no habían hecho, etcétera. ELFEC. ¿Sí? ELFEC es agente de percepción. ¿Por qué? ¿Qué es agente de percepción? Junto con el servicio de luz que cobra. tasas de aseo y de alumbrado. Exacto. Tasas de aseo y alumbrado público. Entonces, ELFEC es un agente de percepción. Ya. Bien, agentes de retención son aquellos que realizan pagos y restan el impuesto, pagan menos el impuesto, ¿ya? O sea, retienen el impuesto, paga la redundancia, y luego pagan ese impuesto retenido al Estado, ¿sí? ¿Quiénes hacen eso, por ejemplo? ¿Quiénes son agentes de retención? Los bancos, Los bancos son agentes de retención, por ejemplo, del EDC-IVA, del ITF, perfecto. En el EDC-IVA, ¿quién es agente de retención? El empleador, Lisa. Muy bien. Bien, y también son agentes de retención toda empresa, sea persona jurídica o empresa unipersonal, cuando contratan a naturales, por ejemplo, que no emiten factura. También serían agentes de retención. ¿Ya? Entonces, a cualquiera, sea persona jurídica o sea empresa unipersonal, también puede ser agente de retención cuando no recibe factura por algún concepto, sea alquileres, sea servicios profesionales u otros. ¿Ya? Muy bien.
Aparte de estos dos tipos de agentes de percepción y retención, hay los llamados agentes de información. Hay agentes de información ya designados por norma, en forma específica. Ya también existen agentes de información a requerimiento. ¿Sí? Entonces, designados por norma son, por ejemplo, los hospitales y las clínicas, que hay una disposición en la cual se obliga a toda clínica o hospital a informar, ¿no?, los pacientes que atienden, los médicos, las enfermeras, los instrumentistas, etcétera, para ver si facturan o no. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque no siempre en una clínica atiende el personal de la clínica. A veces va personal externo a atender un paciente a una clínica, a un hospital. Entonces va un médico con su paciente, ¿ya? Entonces, para verificar si ese médico facturó, ¿no?, lo nombran agente de información a la clínica o al hospital. Otro agente de información que tenemos en nuestro medio serían, por ejemplo, los notarios de fe pública. Los notarios de fe pública tienen registros de todas las transacciones que van a registrar la población. Por tanto, podríamos pedirle al notario de fe pública, por ejemplo, que nos informe determinada persona qué contratos tiene de alquiler de anticrético para ver si está pagando bien, a ser agente de información. Ya, lo mismo. Dice su batería. ¿Perdón? Su batería. Ah, ya. Sí, voy a conectar ahorita. Bien, entonces verán ustedes que el agente de información ya viene a proporcionar información, en este caso, obligado por una norma. Ya, entonces hay una norma que le obliga, ¿no?, a hacer, en este caso, a brindar esa información. Ya, y a requerimiento, la aduana, la alcaldía, la prefectura podrían emitir una orden para una determinada persona para que brinde información. Por ejemplo, ¿qué pasa? Le estoy fiscalizando una empresa y yo veo principales clientes, principales proveedores. ¿Puedo hacer requerimiento de información a los principales clientes, principales proveedores? Y eso va a estar determinado por un requerimiento. ¿Puedo hacerle requerimiento de información a esas personas y convertirlos en agente de información? Sí. Sí, tiene facultad. Ya, entonces, esos son agentes de información a requerimiento. Ya, no es que todos los periodos van informando regularmente, sino que en determinado momento la administración tributaria puede hacer un requerimiento y pedir información a cualquier persona, ¿ya?, sobre alguna operación. ¿Qué pasa si ustedes, aunque no sean clientes habituales, qué pasa si ustedes en algún momento, por ejemplo, a una empresa le han comprado 1 millón de artículos? ¿Sí? Entonces pueden hacer una investigación, ya si esa compra que es grande, ya la ha facturado o no la ha facturado, y si tú tienes la factura o no. Entonces te pueden solicitar información. Cualquier persona puede ser agente de información a requerimiento. ¿Estamos de acuerdo? Bien, con eso habríamos terminado la tributaria. Dime. Dime. Puede aplicarse también en término cuando llenas mal el formulario. Ya, por ejemplo, aquí. ¿Qué pasa si yo tengo este monto, ya, y lo lleno sin llenar nada aquí y lo mando? Porque cuando nosotros llenamos un formulario de declaración jurada, en forma automática se llena hasta aquí. Pero cuánto he de pagar está con 0 por defecto. Entonces, si yo lo mando sin darme cuenta, lo he mandado sin pagar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llenar una boleta de pago. Entonces, en ese caso, para una declaración en término, también puedo llenar una boleta de pago, simplemente porque la he mandado, ya en este caso, manda el formulario sin pagar. Entonces, necesito llenar una boleta de pago para pagar, porque con el formulario ya no puedo pagar. O sea, no corresponde ahí hacer una rectificativa. Ahí lo que corresponde es llenar una boleta de pago. Entonces, una boleta de pago también puedo utilizarla en término cuando he mandado el formulario, en este caso, sin pagar, o cuando he hecho un pago parcial y quiero antes del vencimiento terminarlo de pagar. O sea, por ejemplo, el primer día, 2, 3, qué sé yo, de un mes pago el impuesto, pero no he pagado todo.
y a vencimiento quiero completar de pagar, también puedo usar boleta de pago. Pues la boleta de pago se puede usar en término y fuera de término también. Se usa más, obviamente, fuera de término, pero también se puede utilizar en término. ¿Ya? Mejor, quedaremos ahí. Bien, les decía que con eso hemos terminado la obligación tributaria, ¿ya? Y la próxima clase ya vamos a entrar a revisar un poquito sobre el sistema tributario boliviano y luego entro al sistema de facturación IVA y T, ¿ya? Entonces, primero vamos a revisar sistema tributario boliviano, que en realidad simplemente voy a dar una relación muy rápida, muy de pasada, ya para poder entrar al sistema de facturación, donde tenemos que estudiar a detalle, y bueno, de hecho a detalle IVA y T. En este primer parcial tenemos que llegar hasta IVA y T. Nos faltaría entonces el sistema tributario boliviano, sistema de facturación, IVA y T. ¿Ya? Muy bien. So- Quedaríamos ahí.